Estimados amigos y compañeros, colegas, bienvenidos el día de hoy a una nueva conferencia que vamos a tener y espero sea de su total y agrado de conocimiento. Y en primer lugar, le agradezco al doctor Rafael Francisco Jiménez Rivero. Él es nuestro ponente el día de hoy, de que nos va a hablar de abordaje ecográfico de hombro, ¿verdad, doctor? Así es, doctor. El doctor Rafael Francisco Jiménez les voy a hablar de su pequeño currículum, que es muy grande, pero me lo sintetizó. Es médico cirujano egresado de la UNAM. Él es ultrasonografía de la UMACEM, ¿sí? Tiene la certificación de ultrasonografía por el ICEF, ¿sí? Es un reconocimiento internacional, una certificación internacional validada por el Colegio de Médicos Ultrasonográficos. Es el profesor titular de UMACEN y de la UNAM, miembro titular de UMACEN y de la CMU, y profesor internacional de ultrasonido musculoesquelético, presidente de la UMACEN, y actualmente está también como médico adscrito al servicio de ultrasonido de la Clínica de Especialidades de Indianilla, del ISSSTE. Y tiene aproximadamente, yo me imagino que más, alrededor de 10 publicaciones en revistas médicas de ultrasonido. Doctor, pues le aprecio mucho su participación, la cual va a ser muy exitosa, y pues el micrófono es para usted, doctor, a las 12 en punto. Adelante, por favor, doctor. Ok, doctor, pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y, bueno, por la invitación también. Muchas gracias y mucho gusto. Pues vamos a dar inicio. Ok. Vamos a del hombro. Siguiente, por favor. A mí me gusta. Sí. Siguiente. A mí me gustan mucho los dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci, porque hablan con bastante exactitud de lo que nosotros podemos apreciar, y de hecho por ultrasonido es bastante equiparable a todo lo que los dibujos anatómicos que existen en la literatura. Siguiente, por favor. Bien, le damos un clic más. Vamos a empezar por los músculos del hombro. Los músculos intrínsecos del hombro son el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Redondo mayor también, y el deltoide se originan e insertan en la extremidad superior y unen a la extremidad con la columna vertebral. ¿Sí? Siguiente. El manguito de los rotadores, como todos sabemos, es una serie de tendones gruesos que están constituidos por la unión de cuatro músculos, que corresponden al supra, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Por delante y por detrás, en la parte más superior, su función es levantar y rotar el brazo en todas las direcciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este pequeño esquema que tenemos al lado, bueno, está muy ejemplificado donde se encuentra el supraespinoso, el infraespinoso, también la porción larga del tendón del bíceps, clavícula, coracoacromial, que también vamos a tocar en este momento. Siguiente. Los cuatro tendones, como quedamos, es supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros disponemos del estudio ecográfico? Bueno, pues nos permite interactuar con el paciente, esto es tenerlo frente a frente, con su molestia o lugar del dolor que nos refiera directamente el paciente. En relación a otro tipo de estudios por imagen, como la resonancia magnética, bueno, este es de fácil transporte, muy fácil transporte, manejo accesible, incluso para la valoración in situ de las lesiones en el campo de juego, fútbol, básquetbol, etcétera.
evaluación de los deportistas, se ha enfocado muchísimo en evaluación de los deportistas, así como también de apoyo intraoperatorio. De hecho, nosotros en esta plática vamos a estar pasando imágenes con este tipo de transductor que vemos aquí. Es un transductor muy pequeño, es inclusive yo creo que si ustedes se dan cuenta, este es mi celular, es más pequeño que el celular. Si ustedes lo ven de esta forma, es más pequeño que mi celular, aunque un poquitito más grueso. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bueno, pues el objetivo es de que sea completamente manejable, que su manejo sea accesible. En especial, es por vía Wi-Fi, no necesita ningún tipo de cordón. Entonces, nos da una accesibilidad enorme para lo que nosotros estamos haciendo. Permite guiar también las intervenciones por vía percutánea, tanto diagnósticas como terapéuticas. Esto, por supuesto, en tiempo real. La siguiente. Nosotros tenemos un desfase normal que hay en el ultrasonido, que es de 0.2 segundos. Debido a este desfase, nosotros decimos que el ultrasonido es en tiempo real, aunque sabemos que el desfase es de 0.2 segundos. Esto ocurre en cualquier tipo de ultrasonido que nosotros estemos utilizando, ¿sí? El caso también es este transductor, que es una maravilla. Obviamente se conecta a una computadora o se conecta al celular, inclusive una tablet wireless. No requiere internet, ya que este dispositivo específicamente tiene su propia vía Wi-Fi. La adquisición de imágenes es muy importante para nosotros, porque si nosotros estamos haciendo el estudio, tenemos que mandarle al clínico cuáles los hallazgos que nosotros hayamos visto. Entonces, tanto para tener imágenes como para tener videos es de muy fácil adquisición. Nos sirve como guía de punciones, tanto diagnósticas como terapéuticas, como en el caso de la viscosuplementación, que se utiliza muchísimo en la rodilla, y que también se está utilizando ya en el hombro y en otras articulaciones más. Dispone de modo B, modo M, color Doppler, Doppler de poder o angiopower y el Doppler espectral. Tiene unas 256 escalas de grises, y tiene una frecuencia de 10 a 14 MHz. Hay que hacer notar que nosotros en ultrasonido, mientras más frecuencia tenemos, en el caso de 10 a 14 ya es una frecuencia alta, mientras más frecuencia es menos profundidad, pero mejor resolución, mejor vista tenemos nosotros. A diferencia de cuando tenemos un transductor convexo, por ejemplo, para ver abdomen, para ver hígado, para ver un embarazo, que es de 3.5, pero bueno, esto es porque requerimos mayor profundidad, aunque no tengamos una resolución tan buena. Siguiente, por favor. La patología del hombro es explicable por problemas mecánicos de los tendones del manguito de los rotadores. Una pequeña porción de la patología del hombro se debe a la patología de tipo infecciosa o inflamatoria. Esta requiere obviamente ser descartada antes de su manejo previo ambulatorio. Esto es muy importante, doctores, porque la mayor parte de la gente puede ser que les pidan un ultrasonido o vayan con algún médico y pidan un ultrasonido, pero estamos dejando pasar la patología infecciosa e inflamatoria. Mi recomendación sería de que siempre fuera visto por un médico ortopedista, por un médico del deporte, que sea muy bien explorado, y después de eso, ya haciendo tanto rayos X como otras pruebas, sobre todo clínicas, ya mandarlas a estudios de gabinete como este. Siguiente, por favor. En la degeneración tendinosa, epidemiológicamente, la edad es el factor
más importante en la patogénesis de la lesión del manguito de los rotadores. La enfermedad sintomática es más frecuente del lado dominante, por supuesto, ¿no? La lesión es equivalente en hombres y en mujeres. Es muy sintomático en el sexo masculino. Esto de ser muy sintomático en el sexo masculino quiere decir que los hombres somos más chillones. Las mujeres tienen un alto umbral del dolor y las mujeres, yo he visto personas que tienen inclusive hasta rupturas de tendones, de supraespinosos sobre todo, y pues ellas realizan completamente todas sus actividades y no ponen demasiados pretextos. Nosotros tenemos una leve inflamación y no nos podemos ni mover. Y es la verdad, gran reconocimiento para las mujeres. Siguiente, por favor. Se considera la degeneración tendinosa como un suceso final de una larga serie de microtraumatismos que el paciente no llega a advertir. Esta lesión afecta a un 60% de la población mayor de 60 años de edad. Se requiere una gran fuerza para lesionar a los 30 y después, pues obviamente la fuerza va disminuyendo hasta llegar a los 60 años, que con alguna comorbilidad, como por ejemplo la diabetes mellitus, artritis reumatoidea, pueden haber problemas muy, muy importantes. Otros factores que también incluyen es la forma del acromio, que tenemos 3 formas de acromio, sabemos, el grado 1, grado 2 y grado 3, y esto también va muy directamente en relación con las lesiones que podamos tener. Siguiente, por favor. Antes de empezar a ver imágenes, a mí me es muy importante que nosotros sepamos cómo se maneja tanto el patrón ecográfico, la ecogenicidad y el espesor. Bueno, aquí de este lado, del lado derecho, tenemos el tendón, ligamento, músculo y nervio. El patrón fibrilar es el que nosotros vamos a tener dentro del tendón, que lo comparte el ligamento, el músculo y el nervio, se llama fascicular o como panal de abeja. La ecogenicidad es media, a ligera en el tendón, con un espesor de 5 milímetros en términos generales. El ligamento va a ser también una ecogenicidad media, discretamente baja, con un espesor de 3 milímetros. Y los músculos, bueno, no podemos tener una media de músculos porque hay músculos como el cuádriceps, como el recto femoral, que son demasiado más grandes de 5 milímetros. Y los nervios también. Esto que les estoy diciendo es muy importante porque, miren, nosotros en ultrasonido vamos a poder ver patrones homogéneos o patrones heterogéneos. Si nosotros vemos un hígado, podemos decir si el hígado lo vemos limpio, que tiene un patrón homogéneo. Si nosotros vemos el vaso, igual vamos a decir que tiene un patrón homogéneo, o bien si tuviera algunas características más, sería un patrón de tipo heterogéneo. En este caso, nosotros ya no usamos patrón homogéneo ni patrón heterogéneo para el músculo esquelético. Entonces sería patrón fibrilar. Y entonces, aquí es donde nosotros empezamos, con base en patrón, ecogenicidad y espesor, a ver los datos de un edema tendinoso. Siguiente, por favor. Hay 2 patrones básicos de lesión del manguito rotador. El primer tipo es una lesión de ecogenicidad mixta, con regiones bien diferenciadas, de ecogenicidad aumentada y disminuida. Son lesiones localizadas a lo largo de la superficie articular. Si ustedes ven las 2 imágenes, en las 2 imágenes pareciera que hay como un moteado. Ese moteado que existe ahí es porque hay ecogenicidad mixta. Hay un poco más hipocogénico, un poco más hiperecogénico, y esto nos da a nosotros el dato de que hay datos de un edema. Siguiente. El segundo tipo es homogéneamente hipoecoico o anecoico, ¿sí? Se localiza en el centro generalmente del tendón, y entonces
nosotros vamos a tener, siguiente por favor, nosotros vamos a tener algunos datos que nosotros vamos a ver muy específicamente, porque a veces la ecogenicidad, cuando es fíjense, normalmente hay una ecogenicidad media. Cuando la ecogenicidad se pierde, es un dato de edema. Esta ecogenicidad se puede perder focalmente o en forma generalizada. Esto también va muy, muy de la mano con que sea un factor agudo o que sea un proceso de tipo crónico. El patrón fibrilar, de la misma forma, puede ser pérdida o disminución del patrón fibrilar en forma focalizada o en forma generalizada. En el caso del espesor que les decía yo de 5 milímetros, debemos tener un espesor mayor de eso, y entonces ya tenemos la triada para podernos dar cuenta de que hay un edema. La identificación ecográfica de un desgarro del manguito de los rotadores no debe descartarse otras posibles causas de dolor del hombro. El estudio ecográfico, siempre debe interpretarse en conjunto con una placa de rayos X del hombro. No es infrecuente descubrir lesiones óseas, metástasis, mielomas o inclusive el famoso tumor de Pancoast, que es tumor de tipo pulmonar. Siguiente, por favor. Ok. El síndrome de pinzamiento, la causa más común de dolor crónico en el hombro. O sea, ustedes siempre piensen que puede ser eso. ¿A partir de cuándo empieza a ser más frecuente? Pues a partir de la cuarta década de la vida, siendo que en la sexta década de la vida, a los 60 años, ya la mayor parte de las personas van a tener alteraciones. Cuando yo doy una plática, siempre me dicen, doctor, ¿va a necesitar usted algún paciente para ver quién le traemos? Les digo, no. De los asistentes que tenemos aquí, seguramente el 50% tienen alteraciones de hombro. Y así es, no requiero yo de ningún paciente extra porque dentro de los mismos participantes congresistas generalmente tenemos problemas de hombro. Siguiente, por favor. El síndrome del pinzamiento está producido por la compresión anterior del manguito de los rotadores contra el borde anterior del acromio y el ligamento coracoacromial. Siguiente. Los grupos que son más afectados, los trabajadores con movimientos repetitivos en posición horizontal o hacia arriba, carpinteros, maquiladores, deportistas, fíjense, esto es muy, muy interesante, nadadores, lanzadores, voleibolistas, generalmente la mayor parte de la gente, deportistas que hacen movimientos por arriba del hombro, como los beisbolistas, los voleibolistas, los basquetbolistas, todos los que hagan movimientos por arriba del hombro están dentro de los grupos de afectación que deben ser. Ahora, si nosotros hablamos de trabajadores y de movimientos repetitivos, ¿por qué los sedentarios? Si ustedes ven aquí hay un punto que dice sedentarios. Pues sí, también los sedentarios pueden tener, y sobre todo sedentarios con comorbilidades como la diabetes mellitus, que habitualmente la diabetes mellitus lo que llega es a ver un problema de tipo lisis muscular, y esta lisis muscular con el adelgazamiento previo puede traer también alteraciones directamente a los tendones. Y en México, desgraciadamente, la diabetes mellitus es muy, muy frecuente, pero además no solamente eso, sino también artritis reumatoidea, lupus eritematoso y algunas otras enfermedades crónico-degenerativas. Siguiente, por favor. Siguiente. Empezamos a ver algunas imágenes. Vean, esta es una imagen muy bonita de un tendón supraespinoso. Esta imagen del supraespinoso podemos encontrar, fíjense, desde la parte más abajo, que es la parte de la corteza del húmero, la parte más refringente es el periósteo, que como acotación les podemos decir que el periósteo se puede ver por ultrasonido. El periósteo no se aprecia en los rayos X,
Inclusive podemos tener alteraciones del periósteo, como pueden ser fracturas, como pueden ser algunos engrosamientos que nos estén hablando específicamente de artritis reumatoidea o algún otro tipo de alteraciones, y a los rayos X no se va a poder visualizar. Luego vemos el cartílago, el tendón como tal. Ese tendón, si ustedes lo ven, parece un pico del oro, que así se le llama, el pico del oro. Inmediatamente por arriba vemos el músculo y luego ya la piel. Así es que estamos muy, muy cerquita de la piel. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el tendón subescapular, y ese tendón subescapular, esas dos manitas están señalando que hay ahí un moteado de ese tendón. Ese tendón, por supuesto, tiene datos de edema. ¿Recuerdan? Esto, siempre que ustedes vean una práctica de ultrasonido tendinoso, ligamentario, muscular, siempre van a ser las tres que vamos a estar siguiendo. Número 1, el patrón fibrilar. Número 2, la ecogenicidad. Y número 3, el espesor. Entonces, si no hay patrón fibrilar que esté desaparecido en forma focalizada o generalizada, si la ecogenicidad, que debe de ser media, ligeramente baja, no se encuentra con alteraciones y el espesor es de 5 o menor, no tenemos problema. Pero sí lo va a ver cuando nosotros tenemos algún tipo de alteración. Siguiente, por favor. Vean este tendón infraespinoso que vemos ahí, se alcanza a ver los cachitos de fibras que están teniendo en su interior, que eso es excelente y es un gran ejemplo del patrón de tipo fibrilar. Siguiente. Vean, esta es una imagen acoplada en donde en el lado derecho vemos la parte más pequeña, que es el tendón, y luego cómo se abre como un abanico, ahí donde está la flecha, de ahí se abre hacia abajo, se abre lo que es el músculo para ir a insertarse directamente sobre el escápula. El tendón supraespinoso se va a insertar directamente en el hombro, en la tuberosidad mayor. Hasta ahorita me han estado oyendo hablar bastante del tendón supraespinoso. Pues sí, les voy a platicar por qué, brevemente. El tendón supraespinoso es el tendón más importante que existe porque es el que más frecuentemente se lesiona. No se lesionan tanto los otros como el supraespinoso. Entonces, el supraespinoso, tenemos inclusive tres formas para poderlo revisar ya cuando tenemos el transductor en la mano. Tenemos 3 maniobras específicas para poderlo revisar. Cuando para las otras, pues sí hay una maniobra que generalmente son maniobras de tipo dinámicas. Entonces, el tendón que mayormente se va a lesionar en todo el organismo es el tendón del supraespinoso. Siguiente, por favor. Esto que yo les decía del tendón supraespinoso, de hecho, es una pregunta que viene en la certificación de tipo internacional. Así es que, bueno, ya cuando menos ya tienen una pregunta con una respuesta completamente válida. Acá vemos 2 imágenes, la de arriba, si ustedes ven, parece una silla turca. Pues sí, esa es una silla turca, que yo le llamo así como silla turca, y es la corredera bicipital. La corredera bicipital también se le conoce como el surco intertubercular. Dentro del surco intertubercular, ahora sí vemos la diapositiva de abajo, vemos la primera es un corte transversal y la segunda ya es un corte longitudinal. Vemos cómo en el corte longitudinal aparece el tendón en esa parte de ahí. Es importantísimo que nosotros hagamos tomas tanto transversales como longitudinales para poder ver la integridad de esa corredera bicipital. Siguiente, por favor. Siguiente. Biomecánicamente, la efectividad en el manejo del paciente con hombro doloroso es secundario al síndrome del pinzamiento. Requiere de un diagnóstico seguro, certero, para tomar decisiones en el manejo. Y yo todavía pondría otra. Magnética, a diferencia de algún otro método que nosotros tenemos, aquí esto es porque el operador
es quien decide cuál es el diagnóstico, quien da un buen diagnóstico o un diagnóstico sobredimensionado. En fin, son algunas cosas. Es operador dependiente. En la actualidad nosotros sabemos, y esto ya, yo fui hace 3, 4 años a Costa Rica a un congreso internacional de músculo esquelético. Hay de las vacas sagradas de músculo esquelético es el doctor Van Holsvik, y él decía que ya en este momento el ultrasonido ya es el gold standard para poder hacer revisión de tipo tendinosa, ya no tanto la resonancia magnética. Tiene muchas ventajas. Las ventajas que tiene es que la resonancia magnética, ¿qué les gusta? 4 o 5 mil pesos. Y si la pedimos dinámica, pues es el doble porque es otro estudio. Nosotros hacemos todo el estudio de tipo dinámico y es mucho más fácil, más accesible, y aparte nosotros tenemos al paciente exactamente ahí sentadito y de frente a nosotros para estarlo viendo. Siguiente, por favor. En la clasificación de NIR, ¿qué es lo que vamos a utilizar sobre todo? Esto es para hombro, exclusivamente para hombro. Los datos de edema, lo que yo les decía de patrón fibrilar, ecogenicidad y espesor, si están con alteraciones, lo vamos a considerar como un edema. Más hemorragia petequial, tanto en el tendón como en la bursa adyacente, que es la bursa subacromial subdeltoidea. El tipo 2 va a ser de desarrollo de tendinitis y fibrosis acompañado de calcificaciones. Y en el 3 es la ruptura completa o incompleta del manguito de los rotadores, siendo el desenlace final del síndrome del pinzamiento. ¿Sí? Y habitualmente nosotros podemos darnos cuenta de que progresan adecuadamente y en ese orden. Siguiente, por favor. La técnica ideal es accesible a la población con síndrome de hombro doloroso. Nos permite distinguir entre edema y ruptura del manguito de los rotadores casi en la mayoría de los casos. Se reporta una especificidad y sensibilidad de más del 90%. En el segundo punto, solamente les quiero hacer una pequeña acotación. Casi en la mayoría de los casos, porque hay pacientes que se dejan años, y cuando se dejan años, se vuelve demasiado abigarrado el patrón que nosotros tenemos adentro, y es muy difícil a veces saber si es o no un problema. Lo que tenemos ahora es ya una nueva herramienta. La nueva herramienta que tenemos ahora se llama elastografía, y con elastografía nosotros también podemos darnos cuenta si el tejido es continuo o el tejido es discontinuo a través de los colores que nos va dando. Por cierto, doctor Gómez, estoy en preparación de un reporte que lo voy a publicar acerca del ultrasonido, específicamente con elastografía. Siguiente, por favor. Se requieren equipos de alta resolución. Fíjense, podemos estar interactuando con equipos que tengan 10, 12, 13, 18. Sería excelente. Mientras más tengamos de frecuencia, es mucho mejor. Este transductor que yo les presentaba aquí, este tiene 14. Cuando los equipos, inclusive de gabinete, llegan a tener hasta 12 nada más, este tiene 14, tiene muy buena resolución. El estudio de la articulación del hombro debe ser dinámico, usar los cortes y los movimientos necesarios para captar diferentes estructuras anatómicas. Siguiente. Y veamos ya las imágenes captadas por este tipo de transductor. Vean, se ve bastante bonita la imagen. Es un hombro izquierdo y es un tendón supraespinoso. Siguiente, por favor. Veamos, aquí tenemos vean, el objetivo que nosotros tenemos de que veamos directamente este tipo de imágenes en el momento que acaba de suceder algún evento afuera de la cancha de los deportes, afuera de la duela, es importantísimo porque nosotros podemos inmediatamente decir cuál es la lesión que tiene. A lo mejor hay una ruptura y por supuesto que el jugador no puede volver a jugar. En el caso, fíjense, por ejemplo, vi hace, no sé, tal vez un año, le hicieron un ultrasonido a un basquetbolista y le dijeron que tenía una ruptura del tendón de Aquiles, que se lo hicieron in situ.
en el momento que él tuvo la lesión. Imagínense que no lo hayan visto, él por lo caliente que está del juego regresa a jugar y de una ruptura que era parcial hubiera sido una ruptura total con algunas otras implicaciones. Siguiente, por favor. Vean, ¿se acuerdan que les dije yo que era 5 milímetros el espesor? Aquí tenemos un espesor de 7.42 milímetros y bastante heterogéneo, con bastante pérdida del patrón fibrilar y bastante pérdida de la ecogenicidad. Entonces tenemos ahí una tendinitis. Siguiente. Vean, aquí están marcadas las áreas donde hay unas tendinitis. El espesor en este caso es de 7.26 milímetros y una bursitis en la parte inferior. Siguiente. Vean aquí también. Vean cómo en la parte donde está encerrada esta área, hacia el lado se ve con mayor ecogenicidad, se ve más hiperecogénico y más hipoecogénico. Lo hipoecogénico son los datos específicos de edema. Siguiente, por favor. Veamos, aquí tenemos un tendón infraespinoso, que se ve bastante bien. Siguiente. Otro supraespinoso del lado derecho. Como ustedes ven, predomina muchísimo el tendón supraespinoso, porque nos basamos muchísimo nosotros en ver cuáles son las alteraciones de ese tendón. Siguiente, por favor. Veamos este tendón, está bastante heterogéneo, ¿sí? Tiene algunas zonas que parecían inclusive hasta calcificaciones y unas partes hipocogénicas con un espesor de 7.46, que entonces nos dan datos de edema. Siguiente. Vean, aquí tenemos la corredera bicipital, como yo les decía, que parece una pequeña silla turca, y en su interior vemos algo que está muy refringente. Eso que está muy refringente en la imagen de abajo, dentro de este círculo, alcanzamos a ver específicamente que es la porción larga del tendón del bíceps braquial, ¿sí? Específicamente esto ya no está dentro del manguito de los rotadores, pero también nosotros lo tenemos que revisar. Y por debajo de él hay una separación entre la porción larga y el hueso, que nos quiere decir que allí hay líquido. Entonces hay líquido y el diagnóstico es una paratendinitis del bicipital, o bien también lo podemos conocer como un esguince de la porción larga del bíceps. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos un tendón subescapular que se ve bastante bien, con un espesor de 4.2 milímetros. Siguiente. 4.3 milímetros, este más refringente que el anterior. Bien, adelante, por favor. 3.4 milímetros. Adelante. Entramos a otra parte de la plática donde estamos hablando acerca de la articulación acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular es del lado derecho. Esta parte del lado derecho vamos a ver de una parte el acromio y de otra parte la clavícula. Si ustedes ven, se ve la parte de arriba, inmediatamente arribita de donde están los huesos, se ve casi lineal, y eso es normal. Sin embargo, la siguiente, por favor, siguiente. Ok, aquí en esta siguiente, si le damos un clic, veamos cómo hay una línea de separación entre esas dos, y sobre todo, el siguiente clic, vean nada más cómo se abombó esos elementos blandos. ¿Qué son los elementos blandos que discurren por la articulación acromioclavicular? Bueno, pues estos elementos blandos son parte del manguito de los rotadores, parte de la bursa subacromio subdeltoidea. Este es un espacio que nosotros tenemos ya predestinado. Si tenemos 4 tendones del manguito de los rotadores, esos 4 tendones que normalmente debe medir la bursa son 22 milímetros. Por favor, si nos recorremos una para atrás.
Eso. Si vemos en esta parte de aquí, está bastante lineal, ¿sí? Entonces, no tenemos ninguna alteración. Ahora sí, por favor, hacia adelante. Ok, si vemos ahora, hay un abombamiento. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que allí hubieron ya algunas alteraciones. Muy probablemente los tendones. Miren, ¿qué les gusta? Vamos a suponer que están aumentados solamente 2 milímetros. Entonces ya tenemos de los 4, ya tenemos 28 milímetros. Y la bursa normalmente debe medir 2 milímetros. Le ponemos otros 2 milímetros. En vez de 22 milímetros ya tenemos 30 milímetros. Entonces esto causa muchísimo dolor, causa muchísima molestia, que inclusive a veces nosotros lo podemos tocar hasta por el peloteo que puede estar haciendo esta articulación. Siguiente, por favor. Y este sería el diagnóstico en pinzamiento acromioclavicular. La porción larga del bíceps, como lo estamos viendo aquí, se ve perfectamente el patrón de tipo fibrilar. Y estamos viendo entonces, es la porción larga del bíceps braquial en un corte longitudinal. Siguiente. Igual dentro de este círculo encontramos un infraespinoso del lado derecho que se ve bastante bien, es correcto. Siguiente, por favor. Normal, es un infraespinoso de tipo normal. Siguiente. Vean, aquí estamos viendo también en la parte central de la imagen es la porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps, nosotros sabemos que un tendón mide en promedio 5 milímetros. Entonces, como el bíceps tiene dos partes, una porción corta y una porción larga, debe medir aproximadamente 2.5 milímetros. Si nosotros vemos que tiene más de 2.5 milímetros o 3 milímetros, ya tenemos una tendinitis de la porción larga. La porción corta no se ve aquí, porque si recuerdan, la porción corta del bíceps braquial se va a insertar directamente a la apófisis coracoides. Entonces, esta es la que discurre por la corredera bicipital o el surco intertubercular, es la que nosotros tenemos acceso por el ultrasonido. Siguiente, por favor. Vean, otra porción larga del bíceps. Siguiente. En el tendón subescapular izquierdo tenemos un espesor de 4.6. Aunque el espesor está bien, hay una hipoecogenicidad generalizada, ¿sí? Y también hay pérdida del patrón fibrilar. Esto quiere decir que tiene datos de una tendinitis del tendón subescapular, aun y cuando el espesor esté dentro de los límites normales. Siguiente, por favor. Vean, este es un casito que nos encontramos por ahí. Es un lipoma en el hombro. Nosotros pensábamos que podía ser un pinzamiento. Pues no, también nos permite discernir sobre distintos diagnósticos, como en este caso del lipoma. Siguiente. Vean, en el caso de los espesores, en el espesor del lado derecho, tenemos que el espesor mide 8. Bueno, mide más de 8 y en el otro mide 6. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre tenemos que hacer la revisión del que está mal y del contralateral. Si nosotros tenemos cuando menos 2 milímetros de diferencia entre el patológico y el sano, está bien. Estamos reforzando el espesor de lo que nosotros pensamos que está engrosado. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que nosotros veamos un paciente que tenga un espesor de 8 milímetros y vamos al otro y también tiene 8 milímetros, ¿sí? Pues a lo mejor es un atleta, a lo mejor es un levantador de pesas, a lo mejor tiene algo. Por eso nosotros tenemos forzosamente que discernir y hacer la exploración de tipo contralateral, cosa que en la resonancia magnética es muy difícil de poderlo hacer. Siguiente, por favor.
Doctor, ¿podría reiniciar su audio en el micrófono, por favor? Que si puede poner su audio, doctor, por favor. Por favor. Ya. ¿Listo? Listo, listo. Ok. Ok. Bien. Entonces estamos aquí también en un tendón supraespinoso que bueno, sí tiene datos ahí de edema. La siguiente, por favor. Si ustedes se dan cuenta. No, perdona, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, eso. Esas flechitas están marcando dónde hay los datos de hipoecogenicidad, que son los datos de edema del tendón. Siguiente. Ok, aquí vemos dónde están las flechitas, ahí tenemos ya una ruptura, porque lo que estamos viendo hacia adentro es muy hipoecogénico, casi hipoecoico, y esto nos dice que hay una ruptura dentro de esta parte. Siguiente. Sinovitis subdeltoidea con calcificaciones. Si recuerdan la clasificación de NIR, dice que edema más fibrosis más calcificaciones es un NIR 2. O sea que este tendón está cercano a la ruptura. Siguiente. Otra calcificación, una calcificación un poco más grande dentro del mismo supraespinoso. Siguiente, por favor. Aquí vemos dentro del supraespinoso una calcificación grande, que esta calcificación grande nos impide ver el adecuado tránsito del tendón, del periósteo, y en la parte de abajo vemos una calcificación, pero esa calcificación está dentro del cartílago del tendón. Siguiente. Una sinovitis subdeltoidea. Recordemos que la bursa que se encuentra por arriba del manguito de los rotadores es la bursa subacromio subdeltoidea, que también se le conoce como bursa subdeltoidea. Siguiente. Una ruptura, que es una ruptura parcial. Veamos esta parte que parece como inclusive un pequeño reloj de arena, pero está todavía por la parte superior, y la parte inferior está tomado el tendón. Igualmente, aunque sea una ruptura total o parcial, ya es un NIR 2, un NIR 3, perdón. Siguiente. Aquí tenemos una ruptura parcial, y aquí tenemos, aparte de la ruptura parcial, detritus y probables calcificaciones que se encuentren dentro de este tendón. Siguiente. Veamos, es una ruptura en ojal, que esa no es las que está entre las crucecitas, es una ruptura en ojal, una ruptura intratendinosa, un NIR 3 también. Siguiente. Ok, vemos aquí igual. A ver, damos un clic, por favor. Ahí está. Tenemos una ruptura parcial intratendinosa. Siguiente. Vemos otra ruptura. Vean, esta ruptura recuerdo muy bien que fue de un paciente que tuvo un evento traumático. Es un paciente que venía en el transporte público, el camión enfrenó y inmediatamente fuimos a revisarlo, y vean cómo se ve, como si estuviera deshilachado el tendón. Siguiente, por favor. Vean, es una toma un poquito más extendida de la misma paciente. Siguiente, por favor. Ok, vemos aquí una ruptura también completa. ¿Recuerdan ustedes que el espesor yo les decía que era de 5 milímetros? Aquí el espesor está muy reducido. Esto nos dice que es una ruptura ya antigua, que es una ruptura que no sabemos dónde quedaron los cabos del tendón, del supraespinoso del lado derecho. Y entonces, bueno, es muy difícil que ese tipo de pacientes inclusive tengan tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Tenemos otra ruptura, es una ruptura total. Siguiente. Bien, aquí tenemos una ruptura intratendinosa, y en la parte de arriba vemos una sinovitis subdeltoidea. Siguiente. Este tendón supraespinoso, todas las flechitas que están ahí nos están indicando microcalcificaciones, que son abundantes microcalcificaciones, y regresamos, es un NIR 2.
Siguiente. Igual, muchas clasificaciones. Siguiente, por favor. Ok, clasificaciones intratendinosas que vamos a ver. Ahora estas ya son un poco más grandes las clasificaciones. Hay un espacio pequeño y también tenemos clasificaciones hacia la parte media del tendón. Siguiente. Ok, una gran clasificación intratendinosa. Siguiente, por favor. Una clasificación intratendinosa que inclusive también alcanza parte de lo que es el cartílago. Próxima, ok. Tendón bicipital es una vista longitudinal. Aquí es para que nosotros podamos ver la integridad de la porción larga del bíceps. Siguiente. Vean, esas son imágenes muy bonitas que yo veo como, repito otra vez, como una silla turca, pero es una silla turca obviamente del hueso del húmero, en donde vemos que hay líquido, que es la parte más anecoica, y a un lado está la porción larga del bíceps. Siguiente, creo que aquí la vamos a ver mejor. Siguiente. Vean esta chulada de imagen. Esta es una corredera bicipital donde vemos líquido que tiene detritus y la parte más refringente hacia arriba es la porción larga del bíceps. Es una excelente imagen. Siguiente, por favor. Vean, igual, aquí también podemos ver, es una líquido, más del líquido que nosotros debemos encontrar ahí. Es un esguince de la porción bicipital o una paratendinitis del bicipital también. Siguiente, por favor. Estamos ya casi por terminar. Estamos viendo el periósteo como la parte más baja, que ustedes se habían dado cuenta en las anteriores diapositivas, se veía muy bien delineada, delgadita, y ahora se ve gruesa. Estos son datos ya de una enfermedad que se llama enfermedad de Hill-Sachs y que interfiere con la parte del engrosamiento del mismo periósteo. Siguiente. Aquí vemos una fractura del periósteo. Si ustedes recuerdan, es una fractura desplazada y yo diría que casi montada del periósteo, que también tuvo ya repercusiones sobre el tendón infraespinoso. Siguiente. Es indispensable que los equipos de ultrasonido que nosotros estemos usando tengan Doppler, porque en muchas ocasiones nosotros nos vamos a confundir y el Doppler nos va a ayudar a ver los flujos sanguíneos que nosotros tengamos ahí, tanto arteriales como venosos, o bien alguna otra posibilidad diagnóstica. Siguiente, por favor. Clasificaciones. Siguiente. Fíjense, en la lesión de Hill-Sachs, vean cómo en la parte de hacia abajo del periósteo, donde dice sinovitis subdeltoidea, en esa parte de arriba, se ve engrosado, se ve sinuoso, se ve con algunas pequeñas mordiditas de ratón, y eso es en este paciente de 76 años, nos está hablando de que son datos de artritis reumatoidea. Siguiente. Igual, una lesión de Hill-Sachs, en donde vemos discontinuidad de la misma solución y también engrosamiento. Siguiente, por favor. Bien. Ese es un pequeño video. Ok, lo vamos a... Vean, con este equipo que estábamos hablando, nosotros podemos hacer tanto como que estemos tomando las imágenes, como que también estemos haciendo ver el video. Esto es obviamente para los clínicos y para poder sustentar nuestro diagnóstico. Siguiente, por favor. Ok, alcanzamos a ver el tendón subescapular. Ok, y aquí estamos viendo el infraespinoso con un poco de líquido en la parte de la bursa subacromial subdeltoidea. Siguiente, por favor. No, siguiente. Ok, bueno, es la última y esto nos recuerda que siempre que hagamos algo de ultrasonido de hombro, de preferencia deberíamos de tener rayos X y haber sido revisada por un profesional de la salud. Siguiente, por favor.
Muchas gracias por su atención. Espero no haberme tardado demasiado, doctor. Está bien, doctor. Muy buena la presentación, doctor. Vamos a las preguntas, por favor, Manuel. Pregunta el profesor Carlos Lezama. Normalmente el manguito rotador se lastima mucho en un nadador. ¿Qué tipo de fuerza sugiere? ¿Fuerza isométrica o la generada con ejercicios propioceptivos, con ligas o simplemente seguir con la natación? Bueno, doctor, esto obviamente ya es dentro del tratamiento. Yo lo que le sugeriría es que mientras haya alteración del manguito de los rotadores, primero hay que dar tratamiento, hay que parar un poco y ya después reiniciar con el tratamiento adecuado. Mientras el manguito de los rotadores no tenga descanso, va a seguir inflamado y va a seguir doliéndole al paciente. Nos pregunta Esteban Miranda, ¿la ruptura intratendinosa es igual a intrasustancia? Así es, la ruptura intratendinosa o intrasustancia es exactamente lo mismo. Fin de las preguntas. Gracias. Sí, doctor, bien, tenemos las preguntas, doctor. Ya tengo también su correo, que hay muchas de las cuales le haré llegar, doctor, con el correo de cada una de los que nos preguntan, para que les demos respuesta a ellas. ¿Le parece, doctor, por favor? Y pues me resta más que agradecerle su participación en estas videoconferencias. Nos enriquece nuevamente esta información y, como lo mencioné, esperemos organizar algún curso de 2 días en la Federación, con sede en la Ciudad de México y con sede en la oficina de la Federación, que está aquí ubicada a un lado del Foro Sol. Claro, una vez que superemos esta pandemia y estemos en un foco diferente al cual actualmente estamos. Señores, muchísimas gracias. Doctor, aprecio su participación y pues seguimos en contacto. Nada más recordándoles que el día de mañana nuestro ponente será el doctor Antonio Chilara, que él nos va a hablar del proceso de laboratorio. Él es el jefe del laboratorio de bioquímica de la UNAM y nos va a impartir el siguiente tema, que es umbral de lactato en corredores de fondo y su importancia en la técnica de carrera y predicción del alto rendimiento. Pues sería todo por el día de hoy, doctor. Estamos en comunicación y si usted desea subir algún artículo a la Federación, respetando su autoría, doctor, con mucho gusto está la página de la Federación para que ahí nos comparta su conocimiento y de ese tema tan importante que es para nosotros el ultrasonido musculoesquelético. Mucho gusto, doctor. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Bonito día y excelente tarde a todos. Igualmente.